Pleuras. Cada pulmón está revestido y rodeado por un saco pleural seroso. Consta de dos membranas continuas, la pleura visceral, que cubre los pulmones formando su brillante superficie externa, y la pleura parietal, que reviste las cavidades pulmonares. Acuérdense, cuando él dice reviste las cavidades pulmonares, se está refiriendo a que está en relación con la pared interna de las cavidades pulmonares, o sea, que está recubriendo entonces los músculos y la fascia endotorácica y todas esas estructuras que están ahí. La pleura parietal, que está en la pared. La cavidad pleural, el potencial espacio entre las hojas de la pleura, contiene una lámina capilar de líquido seroso pleural, que lubrica las superficies pleurales y permite que las hojas de la pleura deslicen suavemente una sobre otra durante la respiración, el movimiento sin que sufra lesión la superficie del pulmón. La tensión superficial del líquido pleural proporciona la cohesión que mantiene la superficie del pulmón en contacto con la pared torácica. Por consiguiente, el pulmón se expande y se llena de aire cuando se expande el tórax. Mientras sigue siendo posible el deslizamiento de modo similar a una capa de agua entre dos placas de vidrio. El ejemplo que él nos da ahí es que si ustedes tienen dos placas de vidrio y le ponen una gota entre las dos láminas y lo tratan de separar, separando las dos láminas es muy difícil. Esa es la adhesión. Pero si deslizan una lámina sobre la otra, fácilmente logran separarlas. La pleura visceral o la pleura pulmonar cubre íntimamente al pulmón. Se adhiere a todas sus superficies, incluida la situada dentro de las fisuras horizontal y oblicua. Ya nos dio algunas pistas. Quiere decir entonces que la pleura que está recubriendo esta parte del pulmón se introduce por esta fisura hasta donde la fisura llegue y se regresa ya en la pared o en la superficie de otra parte del pulmón. Y lo mismo hace en todas estas porciones, ¿verdad? En el cadáver, la pleura visceral no puede disecarse de la superficie del pulmón. La pleura visceral no se puede disecar. La pleura visceral dota al pulmón de una superficie lisa resbaladiza, permitiéndole moverse libremente sobre la pleura parietal. Ya nos lo explicó, la adhesión. La pleura visceral se continúa con la pleura parietal en el hilio del pulmón. Hay que entender bien esto, ¿verdad? La pleura visceral se continúa con la pleura parietal en este punto, donde este es el hilio del pulmón. Entonces aquí se produce un redoble o un reflejo y entonces la pleura visceral se transforma en pleura parietal y regresa rodeando a todo el pulmón nuevamente. El hilio del pulmón es el lugar por donde entran y salen las diferentes estructuras que forman la raíz del pulmón. Cuando nosotros oigamos la palabra hilio, de aquí en adelante, nos estamos refiriendo al lugar donde entran y salen estructuras de los diferentes órganos o vísceras, ¿verdad? El hígado tiene un hilio, el vaso tiene un hilio, los riñones tienen un hilio, ¿verdad? Por ejemplo. La pleura parietal reviste las cavidades pulmonares adhiriéndose de ese modo a la pared torácica, el mediastino y el diafragma. Y entonces se recuerdan, ya habíamos visto anteriormente a la fascia endotorácica. Si observamos en esta superficie, todo esto punteado que está aquí es la fascia endotorácica, fascia endotorácica, fascia endotorácica, fascia endotorácica. La que está abajo, está aquí en azul, es la pleura parietal, que está en relación con la fascia endotorácica adherida al tórax. Y la que observamos acá es la pleura visceral. Y si ustedes miran aquí en la raíz, esta se va a continuar con esta, ¿verdad? Es fácil de comprender. Entonces es una lámina continua. Y esto que está aquí es el espacio que está entre las dos pleuras, ¿verdad? Y entonces la pleura parietal reviste las cavidades pulmonares adhiriéndose de ese modo a la pared torácica, el mediastino y el diafragma.
es más gruesa que la pleura visceral y en las disecciones quirúrgicas y del cadáver puede separarse de las superficies que cubre. La pleura parietal consta de 3 porciones, una pleura costal, una mediastínica y una diafragmática, y de la pleura cervical. ¿Por qué la cervical? Acuérdense que él ya nos mencionó en alguna parte del tórax que el vértice del pulmón sale por la raíz y entra en relación con estructuras del cuello. Entonces, costal, mediastínica, diafragmática y cervical. La porción costal de la pleura parietal, pleura costal o costo vertebral, recubre la superficie interna de la pared torácica. Entonces, la porción costal, que se relaciona con las costillas, la superficie interna de la pared torácica, músculos y costillas, y por supuesto, la fascia endotorácica. Separada de la cara interna de la pared torácica, esternón, costillas, cartílagos costales, músculos y membranas intercostales, y los lados de las vértebras torácicas por la fascia endotorácica. Quiere decir que la fascia endotorácica está entre la pared y la cara, la superficie externa de la pleura parietal, ¿verdad? Tiene una superficie externa y una superficie interna. La fascia endotorácica es una fina membrana extrapleural de tejido conectivo laxo. Forma un plano de separación natural para la separación quirúrgica de la pleura costal de la pared torácica. La porción mediastínica de la pleura parietal, ¿sí? Pleura mediastínica, recubre las caras laterales del mediastino, el compartimiento de tejidos y órganos que separa las cavidades pulmonares. En este punto entonces se le llama pleura mediastínica y acá pleura costal. Se continúa superiormente en la raíz del cuello como pleura cervical. Aquí la tenemos pintada de un color diferente, como mostaza, la pleura cervical, pleura costal, pleura mediastínica. Se continúa anteriormente y posteriormente con la pleura costal, definitivamente, e inferiormente con la pleura diafragmática, ¿verdad? Aquí en verde. Pleura diafragmática, en esta parte se continúa con la pleura costal anterior y posteriormente. En el corte transversal se puede ver eso. Muy bien. Superior a la raíz del pulmón, aquí es superior a la raíz del pulmón. Esta es la raíz del pulmón, entonces superior a la raíz del pulmón. La pleura mediastínica es una lámina continua que pasa anterior y posteriormente, de anterior a posterior, ¿sí? Entre el esternón y la columna vertebral. En el hilio del pulmón, la pleura mediastínica se refleja lateralmente. Aquí podemos observar que se refleja lateralmente en la raíz del pulmón para hacerse continua con la pleura visceral. Y entonces, primero se tiene que hacer cubriendo las estructuras medialmente, pero luego lo hace de regreso, como darle la vuelta a la manga de una bata, ¿sí? Le dan vuelta ustedes a la manga de la bata y entonces regresa lateralmente. Primero se tiene que hacer medial, obviamente, y después regresa ya cubriendo la raíz del pulmón, que son las estructuras que entran y salen de ahí. Entonces se lo hace lateralmente, ¿verdad? Para hacerse continua con la pleura visceral. Aquí podemos observar entonces, viene la pleura mediastínica y se vuelve lateral, ¿sí? Y entonces se continúa ya en la superficie del pulmón. La porción diafragmática de la pleura parietal, la pleura diafragmática, esta que está aquí en verde, recubre la cara superior o torácica del diafragma. Una fina lámina más elástica de la fascia endotorácica, la fascia frénico-pleural, que la tenemos que colocar nosotros aquí sobre la superficie del diafragma, ¿sí? Conecta la pleura diafragmática con las fibras musculares del diafragma. Quiere decir que
La fascia frénico-pleural se encuentra entre la pleura diafragmática y la superficie del músculo diafragmático, pero están conectadas, ¿verdad? Están conectadas por fibras con las fibras musculares del diafragma. La pleura cervical cubre el vértice del pulmón. El vértice del pulmón es el que se extiende superiormente a través de la abertura superior del tórax hacia el interior de la raíz del cuello. Es una continuación superior de las porciones costal y mediastínica de la pleura parietal. La pleura cervical forma una cúpula sobre el vértice 2 o 3 centímetros por encima del nivel del tercio medio o medial de la clavícula a la altura del cuello y de la primera costilla. Y entonces podemos observar nosotros acá 1, 2, 3 tercios en el tercio medial, ¿sí? En el tercio medial, él pone medio, pero el tercio medial de la clavícula, ¿sí? A la altura del cuello de la primera costilla. Aquí está la primera costilla, aquí está el cuello de la primera costilla, ¿sí? Al nivel del cuello de la primera costilla. La pleura cervical está reforzada por una extensión fibrosa de la fascia endotorácica, la membrana suprapleural. Él no nos menciona una, pero me encontré esta imagen y aquí podemos observar, aquí está el vértice del pulmón, la pleura cervical o la cúpula del vértice, y entonces la membrana suprapleural, ¿sí? La fascia de Simpson, así se llama, aquí está la de un lado, que se inserta, dice, en el borde interno de la primera costilla. Aquí está el manubrio, aquí está la articulación, aquí está la primera costilla, en el borde interno de la primera costilla, y el proceso transverso, ese sí no lo vemos acá, de la vértebra C7. Pero ya con esto nos podemos imaginarlo, ¿verdad?